Elian Duque escribió que es un gran aventurero, el maestro Jesús Pinzón, un aventurero de la música. Y este santandereano no quiso dejar a un lado sus ancestros santanderianos, ni sus ancestros de los grupos chitareros o los guanes, esos indígenas que fueron fuertes, que se rebelaron contra la invasión española. Y él quiso traer a colación esa vida que ellos vivían en la tribu, en sus malocas, en sus bohíos. Y él siempre quiso hablar de los tambores, de los bongos. Por eso este concierto, que lo interpreta magistralmente el maestro William León, es como un recuerdo a lo que pasó en aquella época, cuando por un lado llegaron los españoles y por el oriente llegaron los alemanes. El maestro Jesús Pinzón quiso evocar un poco la historia de esas tribus, de esos grupos ancestrales que trajeron historia, que dejaron historia, que quedó como una impronta en el alma, en la historia y en las páginas de la historia de Santander. Sin lugar a dudas, nosotros simplemente tuvimos una brevísima oportunidad de hablar con el maestro Jesús Pinzón y él nos decía, este es el mejor homenaje que se le puede hacer a quienes fueron ellos los indígenas que escribieron esa historia en esas breñas santanderianas. Los timbales, como son unos tambores, pues son de tradición de música sinfónica, pero de todas maneras son tambores. Están fuertemente asociados con las músicas indígenas y las músicas africanas. Y este concierto especialmente tiene bastantes elementos musicales de nuestra música colombiana, por ejemplo, la música de las costas de nuestro país. En el primer movimiento hay referencias al chandé, que son un ritmo de la costa atlántica. Hay referencias al currulao y a ritmos de 6/8 como el mapalé. Hay bastantes referencias a la música popular colombiana y la música folclórica. Esta pieza está pensada pues como un concierto para solista, con un desarrollo de la técnica de ejecución del instrumento, donde por ejemplo hay muchos cambios de afinación de los timbales. Como ustedes saben, los timbales son unos tambores que se pueden afinar con un pedal que tienen abajo. Son tambores que dan notas específicas y pueden hacer melodías. Entonces hay bastantes pruebas de cambios de afinación. Hay bastantes formas de tocar diferentes, hay efectos sonoros, por ejemplo, como raspar el parche del timbal con una bola de caucho, colocarle unas cadenas encima y tocar con las manos sobre él para dar diferentes sonoridades. Y está escrito en un lenguaje bastante virtuoso para el instrumentista. Interesante la obra porque al principio el sonido, pues sobre todo de la orquesta, es un sonido muy contemporáneo, de una obra muy contemporánea, donde hay sonidos nuevos y la gente va entrándose en ese ambiente, pero va también viendo que empiezan a llegar los elementos de la música colombiana, de la música folclórica, y la gente se va dejando llevar de ese ambiente y la energía que toma hacia el final es muy emocionante en realidad, sí. Maestro Jesús Pinzón es un gran compositor y como compositor sinfónico pues él maneja todos los estilos, las técnicas de composición sinfónica a la perfección, la orquestación, y además, como es colombiano y también seguramente tuvo mucho que ver con la música nacional, además involucra todos esos elementos en esa música y lo sabe hacer pues como el maestro que es de la composición, lo sabe juntar todas esas cosas coherentemente.